Bienvenidos a la Universidad Continental. Soy Julia Reynoso Arcos, docente de la asignatura Teoría General de la Administración. El día de hoy les voy a presentar el tema Enfoque clásico de la administración. ¿Cuál es el propósito de la sesión? Explicar la definición del enfoque clásico, la teoría de la administración científica y describir la labor de Frederick Taylor y de otros investigadores que aportaron a esta teoría. Como primer punto tenemos el enfoque clásico de la administración. Es un enfoque cuyos postulados dominaron panorama administrativo durante las 4 primeras décadas del siglo XX. La base del enfoque clásico lo constituyen las teorías de Henry Fayol y Frederick Taylor. Ellos no se comunicaban entre sí, pero fueron contemporáneos, mientras que Fayol en Francia alimentaba la teoría clásica y Taylor en Norteamérica instalaba los pilares de la administración científica. Estas dos teorías buscaban incrementar la eficiencia de las empresas. Como punto número 2 tenemos los orígenes del enfoque clásico. En ese momento existía un crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas, lo cual produjo una creciente complejidad en la administración y exigió un enfoque científico orientado a sustituir el empirismo y la improvisación. Hay que tener en cuenta que hasta ese momento todo lo que realizaban las organizaciones era en función a su conocimiento empírico. También hubo la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones para obtener un mejor rendimiento posible de sus recursos y enfrentar a la competencia que cada vez era mucho mayor. El enfoque clásico de la administración se divide en dos: la administración científica y la teoría clásica. La administración científica pone énfasis en las tareas, mientras que la teoría clásica pone énfasis en la estructura. Cuando hablamos de énfasis en las tareas, netamente se refiere a la parte operativa, y en énfasis en las estructuras plantea los niveles jerárquicos y la división de trabajo y especialización. Bien, la administración científica es la aplicación de los métodos de ingeniería y experimentación a la administración, orientados hacia el incremento de la productividad, aumentando la eficiencia del nivel operacional. ¿Quién fue el principal gestor de esta teoría? Frederick Taylor. Inició sus experimentos y estudios a partir del trabajo del obrero, es decir, su teoría siguió un camino de abajo hacia arriba y las partes hacia el todo, el estudio del problema de producción para hallar la forma de satisfacer patronos y empleados. Taylor tuvo dos periodos. En el primer periodo publica su libro Shop Management en el año 1903, en el cual encontró los siguientes puntos. El primero, el objetivo de administrar es pagar salarios altos y tener bajos costos de la producción, teniendo en cuenta que en este periodo a los hombres se les consideraba como homos economicus, y la única forma de motivarlos era en función a la producción, es decir, se les pagaba un salario por la cantidad de producción que tenían. 2. La administración debe aplicar métodos científicos de investigación y experimentación. Es aquí donde ya se plantean formas o métodos científicos para realizar el trabajo, es decir, estandarizar y controlar la producción. Se plantea por primera vez la teoría de tiempos y movimientos. 3. Los empleados deben ser seleccionados científicamente y ubicados en los puestos de trabajo. Es decir, que ya cuando hablamos de esta teoría, se busca colocar a los empleados en función a los cargos que puede tener una empresa, es decir, buscar al personal idóneo. 4. Los empleados deben ser entrenados en la ejecución de la tarea para perfeccionar sus actitudes y cumplir con la producción normal. Es decir, se busca perfeccionar estos trabajos en función ya a las capacitaciones u otros conocimientos adicionales que podrían tener los colaboradores. Y 5, la administración debe establecer una atmósfera íntima y cordial de cooperación con los trabajadores para garantizar su producción normal, lo cual se estaba fomentando las interrelaciones y trabajo de grupo. Ya en el segundo periodo de Taylor, que fue el año 1911, se concluyó que la racionalización de trabajo operativo debería ser soportada por una estructura general de la empresa. En esta parte o en este periodo, Taylor identifica 3 problemas fundamentales que aquejaban a las organizaciones:
la holgazanería de los operarios, el desconocimiento de la gerencia en la relación de las rutinas de trabajo y tiempos necesarios para realizarlos, y la falta de uniformidad de las técnicas y métodos de trabajo. Para remediar estos males, Taylor idea la administración científica, que más o menos plantea esta forma, donde dice que el 75% es de análisis y el 25% es de sentido común. Y para él, la implementación de la administración científica debe ser gradual y requiere un periodo de 4 a 5 años para evitar descontentos o perjuicios de la empresa. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de cambios organizacionales, lleva un tiempo, no surgen de la noche a la mañana. Podemos concluir entonces que la administración científica es una ciencia en lugar de empirismo, armonía en vez de discordia, cooperación en vez de individualismo, rendimiento máximo en lugar de producción reducida. Para Taylor, encuentra dentro de esto de la ciencia de la administración los elementos de aplicación, estandarización de máquinas y herramientas para poder uniformizar el trabajo, métodos y rutinas para la ejecución de las tareas, es decir, estandarizar ya todos los procesos, premios de producción para incentivar la producción, es decir, a los colaboradores o a los trabajadores o subordinados, darles incentivos, sobre todo salariales, en función a la productividad que podían tener. Teoría clásica de la administración. Se define como la teoría que busca aumentar la eficiencia de la empresa mediante la forma y disposición de los órganos, componentes de la organización, estructura y de sus interrelaciones estructurales, el funcionamiento. ¿Quién fue el principal gestor de esta teoría? Fayol, quien consideró que era necesario estructurar a la organización en función a los niveles jerárquicos, la división de los cargos o la división de las tareas y la especialización. A su vez, Henry Fayol es considerado el padre del proceso administrativo y creador e impulsador de la división de áreas funcionales para la empresa. Fayol define al acto de administrar como planear, organizar, dirigir y controlar, que hoy en día lo conocemos como el proceso administrativo. Además, plantea las funciones administrativas, que abarcan los elementos de la administración, es decir, ya las funciones del administrador, que son planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Cuando hablamos de planificación, es el hecho de poder prever actividades, adelantarse a los hechos. En organizar, el trabajo, la división de los cargos o puestos, los recursos que se les va a asignar para poder lograr todo lo planificado. En la parte de dirigir es cómo gestionar al personal, cómo poder motivarlos o guiarlos. En la parte de coordinación, asignación de todos los recursos y de las tareas que se van a realizar. Y en el control es la supervisión que se realiza antes y durante y después de todas las actividades planificadas. El proceso administrativo se halla en cualquier actividad del administrador y en cualquier nivel o área de la empresa. Entonces hay que tener en cuenta que estas funciones se aplican en todo tipo de organizaciones, sean grandes, pequeñas, sean públicas o privadas. Las características de la teoría clásica. Tiene énfasis en la estructura, porque ya había mencionado que es de nivel jerárquico, división de áreas, división de trabajo, es de arriba hacia abajo, militar y eclesiástica, porque estas dos organizaciones son las que nos pueden dar mayor reflejo de lo que es una estructura, la división de trabajo y la coordinación. Muchas gracias, eso es todo por hoy.